Bueno, vamos a ir dando comienzo a nuestro webinar. Buenos días y bienvenidos todos a este tercer webinar sobre ciberseguridad. En anteriores webinares hemos abordado este tema desde distintas ópticas, todas ellas complementarias, y es obligado que hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto y aprendido en las anteriores convocatorias. En el primer webinar nos abordamos el tema de la ciberseguridad desde el punto de vista jurídico, a la luz de las obligaciones emanadas por la normativa europea de protección de datos, la conocida como RGPD, y los principios rectores que la animan. Estos dos principios, que es el principio de responsabilidad proactiva, obliga al responsable del tratamiento a mantener una actitud consciente, diligente y proactiva, asegurando que en todo momento se cumple con la normativa y que se está en un proceso continuo de revisión de los procesos y procedimientos obligatorios y exigibles de cara a los tratamientos de carácter personal. El otro principio fundamental es el enfoque de riesgo, que nos dice que las medidas de seguridad aplicadas para proteger los datos deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto, los fines del tratamiento, así como el riesgo que el tratamiento supone de cara a los derechos y libertades de los afectados. En ese segundo webinar también hicimos mención de nuestra plataforma School Suite, en la que incluimos a Egobit, que para nosotros es la herramienta que garantiza ese cumplimiento de ese principio de responsabilidad proactiva y de enfoque de riesgo, porque esta herramienta es fundamental para la detección de los riesgos tecnológicos, la gestión de contratos de encargo, la gestión de los consentimientos, la gestión del ejercicio de derechos, así como la gestión del canal de denuncias. Además, dentro de esta suite, de esta School Suite, tenemos a School Tracker, que es para el registro de jornadas, y también hacemos la presentación hoy oficial de Hard Rocks, que es la herramienta, la plataforma que vamos a presentar hoy de formación sobre ciberseguridad. En el segundo webinar abordamos las claves que nos permiten desvelar qué es la ciberseguridad y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos todos aquellos que tenemos la obligación de proteger los datos, los sistemas y las infraestructuras, que son el corazón de cualquier actividad humana hoy en día. Entendíamos que el mejor acercamiento era analizar los tres aspectos fundamentales de esta nueva ciencia. Por un lado, las técnicas de prevención, o sea, lo que hay que hacer para proteger las infraestructuras, equipos y datos. Las técnicas de detección, o sea, las herramientas que nos permiten monitorizar nuestros sistemas de manera permanente, de manera que seamos capaces de ver anomalías en el comportamiento de los sistemas que nos indiquen que estamos siendo atacados. Y, por último, la reacción y búsqueda proactiva de vulnerabilidades, conforme a una metodología creada por Integra y aplicada en nuestro producto de pentesting. Finalmente, vamos en este tercer webinar a abordar los retos que supone la enseñanza de la ciberseguridad, entendiendo que esta asignatura es una habilidad digital imprescindible, no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito personal y general de la sociedad en su conjunto. Para ello vamos a presentar la plataforma Hard Rocks como el mejor aliado tecnológico para formar a los alumnos y profesores en ciberseguridad desde el punto de vista de hacking ético, gracias al uso de una tecnología puntera, a una metodología única que proporciona una experiencia teórico-práctica amena, divertida y gamificada, y que nos va a enseñar nuestro compañero Enrique. Veremos además cómo este contenido se integra en el currículum oficial de primaria y secundaria. Y tras esta primera charla daremos, a modo de ejemplo, algunas de las herramientas más comunes que utilizan los hackers para poner de manifiesto la cantidad de información que vamos dejando en nuestra vida digital, en los archivos y redes sociales, y que, añadida a la que se puede obtener de los equipos y servidores, son el caldo de cultivo para un posible ataque. Entonces, la primera ponencia la va a dar nuestro compañero Enrique Serrano Aparicio,
que es ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Salamanca y que comenzó en el mundo de la ciberseguridad como investigador hace ya más de 15 años, durante su etapa en el Colegio San Agustín de Madrid. Es fundador y CEO de HackRocks, cofundador de Mundo Hacker y Stop Hater, y ha sido emprendedor en varias empresas. Trabajó en IBM durante más de 6 años, siendo hacker ético, business developer, security account manager, security advisor en el equipo de X-Force, concienciando sobre ciberseguridad de manera internacional. Posteriormente fue parte del equipo de Simulate Limited, una empresa de ciberseguridad israelí líder en su sector, desarrollando negocio internacionalmente. Está en la lista de Business Insider de los 23 jóvenes españoles menores de 35 años llamados a liderar la revolución tecnológica. Participa activamente en eventos públicos y privados de hacking en colegios y universidades, programas de televisión y radio, libros y foros de networking y emprendimiento. La segunda ponencia la voy a dar yo. Para quienes no me conozcan, soy Diego Echeverri Uribe, soy el director tecnológico de Integra y desde hace más de 25 años estoy vinculado a Integra Información y Comunicación, desarrollando labores técnicas y de gestión en distintos departamentos de la empresa. Anteriormente he desarrollado mi carrera profesional ocupando distintos cargos en el ámbito del análisis y desarrollo de aplicaciones en empresas del sector editorial. En la actualidad dirijo los departamentos de Internet, soporte, seguridad y protección de datos en Integra. Si quieres, Javier, puedes pasarle el control a Enrique para que pueda comenzar su charla. Sí, ya lo tienes, Enrique. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación y, por supuesto, a todo el equipo de Integra que está involucrado en este webinar, tanto la organización como las personas que están aquí también ayudándonos a hacer esto posible. Y, por supuesto, a todos por venir. Voy a empezar a compartir pantalla y, si os parece, ahí está. Vamos a ver rápidamente ya la presentación. Perfecto. Listo. Muy bien. Pues bueno, como bien ha dicho Diego, vamos a hablar hoy de la competencia de la ciberseguridad, tanto a nivel de alumnos también como a nivel de profesores y de qué maneras esto se puede enseñar en los centros escolares. Además, el contenido que vais a ver hoy está respaldado dentro de HackRocks por un equipo de no solamente de gente experta en ciberseguridad y gente muy técnica que tenemos en el equipo, sino también académicos. De hecho, el director académico de HackRocks, que por supuesto tenemos uno, ya que tenemos que también hablar este lenguaje académico, es doctor en criptografía, es también profesor, y hemos intentado unir este ámbito de la ciberseguridad también con el ámbito académico, intentar ahí, de alguna manera, hablar el mismo idioma y cubrir necesidades que hasta el día de hoy estaban sin cubrir de una manera práctica, de una manera amena y de una manera útil para la vida real, tanto en un ámbito personal como en un ámbito profesional. Bueno, pues mi nombre, como bien ha dicho Diego, es Enrique Serrano Aparicio. He puesto aquí 4 o 5 cosas para que me ubiquéis un poco de dónde vengo, cómo surge esto de HackRocks. A lo mejor a alguno le suena de mi cara del programa que veis abajo a la izquierda de Cazadores de Trolls con Pedro García Aguado, que le conoceréis seguramente por el programa Hermano Mayor. Con Pedro García Aguado lo que hacía era detectar presuntos acosadores que había por Internet, ¿no?, que utilizaban mal la tecnología para perseguir a otras personas. Y, pues bueno, digamos que resolvíamos estos conflictos que había utilizando las redes sociales y Internet de mala manera, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, de hecho, surgió lo que veis en la parte derecha de Stop Haters, que es una asociación sin ánimo de lucro que en su día cofundé con Pedro García Aguado y también con un despacho de abogados, TQ Abogados, con Sara García, que es también la presidenta, yo estoy ahora de vicepresidente, donde perseguimos el acoso en redes sociales, el odio en Internet, ¿no? No queremos estos haters que persiguen a los demás, a la gente. Y si podemos ayudar a hacer un mundo mejor de alguna manera, y en una asociación sin ánimo de lucro, pues que así sea. De tal manera que seguimos haciendo lo que hacíamos en el programa, que al fin y al cabo fueron unos episodios, en el mundo real. Porque, desgraciadamente, mucha gente pide ayuda en estos temas por falta de formación o directamente, pues, indico, por mal uso de la tecnología. También, ya sin hablar tanto de parte laboral, como veis en la parte superior izquierda, Mundo Hacker es un grupo de amigos que empezamos ya, pues como ha indicado Diego, hace ya más de 15 años, sobre 2005, 2006, por esa época, hackeando con la finalidad de concienciar a la sociedad de que esto puede ocurrir.
De hecho, tuvimos un programa en Discovery Channel, tuvimos también otra temporada en Televisión Española, donde hackeábamos con cámara oculta por la calle a personas anónimas para indicarles cómo protegerse. Porque hasta que la gente no ve que esto puede ocurrir, en muchas ocasiones no te conciencias de que realmente te puede pasar a ti. Y eso es lo que intentamos hacer en Televisión Española y en Discovery Channel. Y entonces, a raíz de esto, yo empecé a trabajar, estudié ingeniería informática, ¿no? Yo estuve en el Colegio San Agustín, luego pasé a la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid, y empecé en IBM. Estuve en IBM 6 años y pico. El último periodo tuve la suerte de poder vivir experiencias internacionales, sobre todo en Boston, en Estados Unidos, y también por Europa. Y luego también pasé a otra empresa más startup. Pero, ¿qué me dediqué o dónde he ido orientando mi carrera profesional? Pues está un poco relacionado con la charla TEDx que tenéis ahí, de hecho está en YouTube, si ponéis TEDx Enrique Serrano en YouTube, podéis verla, sobre la necesidad de que haya hackers en la sociedad. Es decir, a mí me gusta diferenciar entre hackers y ciberdelincuentes, ambos con gran conocimiento en ciberseguridad, pero los hackers lo utilizan para hacer el bien y los ciberdelincuentes para hacer el mal. De tal manera que mi carrera profesional y también personal se ha dedicado a esto, a hacer ver a la gente que esto puede ocurrir, a simular un ataque, a estar preparados. Y creo que esto es fundamental y desde hace mucho tiempo, hace años ya, mucha gente está de acuerdo conmigo con que estaría genial que en los coles fuera posible tener formación en ciberseguridad, tanto para proteger a la gente como, ¿por qué no?, para dedicarte al mundo laboral. Como curiosidad, ahí veis lo que fue mi oficina en IBM. Esto fue mi oficina y cada 15 días aproximadamente estábamos en un país diferente haciendo simulaciones de ciberataques. Y seguro que os preguntaréis, bueno, ¿cómo que esto es una oficina? Fijaos, así era por dentro. En esos ordenadores sentábamos a la gente. Por cierto, estuve con universidades, tuvimos gente de colegios sentados aquí dentro, para que vieran cómo responder a un ciberataque, cómo hacer una página web, por ejemplo, de manera correcta, cómo programar bien. Porque ya se ve en muchos colegios, estoy seguro que los que estáis aquí lo conocéis perfectamente, que ya se está viendo el tema de programación, tema de diagramas de flujo en primero y segundo de la ESO. Incluso conozco algún colegio católico que está ya en quinto y sexto de primaria empezando a ver programación por bloques de una manera muy sencillita. Ok, hagámoslo, pero también dando una píldora de ciberseguridad y haciéndolo de manera segura. Por eso me encanta esta frase. ¿Pero esto me puede ocurrir a mí? Y en mis conferencias, cuando hablo con la gente joven y adulta, me dicen, es que claro, yo no soy un influencer, yo no soy político, ¿por qué me van a querer hackear a mí? Bueno, pues la realidad es esta. Realmente sí, te pueden hackear a ti porque en muchas ocasiones tú no eres un fin. A lo mejor no quieren exactamente tu cuenta del banco o tu cuenta de Twitter, de Facebook o de Instagram. Quieren tu cuenta para luego hackear a un tercero. Por lo tanto, eres un medio para un ciberataque posterior que ni siquiera puedes imaginar lo que van a hacer después. Entonces, bueno, ahí tenéis unos pequeños datos como realmente la situación que estamos viviendo ahora mismo, tantos confinamientos, tanto teletrabajar, está surgiendo esta necesidad, ¿no? Pero en concreto, y lo que es más importante en este foro de hoy, como los jóvenes ya nacen con la tecnología. Yo soy joven, ¿no? Pues se podría decir, pero yo no nací. Cuando yo nací no había iPhone, no había Instagram, no había Twitter. Pero los que nacen ahora sí, y los que han nacido en los últimos 10 años o más, ya sí que lo tenían. Y de hecho esto he hablado con muchos psicólogos. Es interesante ver cómo una persona que nace ya con un teléfono móvil y con estas redes en su mano desde que son muy pequeñitos, cómo esto me puede atacar a mí. Es decir, lo que antes era un osito de peluche, que era un peluche físico realmente, ahora ha pasado a ser un teléfono móvil. Por lo tanto, cuando un teléfono móvil, una tecnología mal utilizada, va en tu contra, en muchas ocasiones el cerebro no está preparado para ello. Porque como tu osito de peluche que está contigo desde que naces, de repente se vuelve en tu contra por un mal uso del mismo. No, esto es un tema interesante que muchos psicólogos lo comentan y que es realmente complicado abordar si no hay una buena educación de base. Entonces, por eso, los jóvenes, en este caso, son víctimas perfectas. Son gente inocente todavía, están conectados muchísimas horas más que la media y, al final, si el alcance es mayor, los ciberdelincuentes van a ir a por ese alcance. Por ello, me gusta siempre comentar este punto. No todo es malo, no la tecnología es mala. Mi mensaje de hoy no es deciros no usar la tecnología, sino utilizar la tecnología de manera correcta, con una buena educación y sabiendo usarla. Por ello, esto también tiene muchas oportunidades. Usarla bien la tecnología puede dar lugar a que tengas un empleo dentro de 10 años que ni siquiera existe a día de hoy. Y, por cierto, a nivel de salario, por supuesto, ahí lo veis, lo que pidas. Y esto lo he visto en casos reales. Hay veces que ya en esta época que vivimos, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, y lo digo por experiencia personal, te hacen una prueba práctica. Te dicen, me parece muy bien que tengas este título, pero quiero que me lo demuestres.
y quiero que compartas pantalla y programes en directo esto que me has dicho que sabes hacer, ¿no? Y realmente hay oportunidades, la tecnología está ahí y si desde pequeños ya aprendemos a programar de manera segura, somos conscientes de la ciberseguridad, nos hacemos expertos en una materia tecnológica, tendremos un futuro seguramente muy prometedor. Y voy a haceros una pequeña demostración de lo que puede ser esto de qué me va a querer hackear a mí, ¿no? ¿Dónde están mis datos? ¿Cómo se puede hacer una web bien o mal? Y de hecho os invito a que si queréis lo probéis luego en casa con vuestras familias, que lo hagáis vosotros mismos. Voy a ir a una página web, bueno, la mía personal, que es esta de aquí, enriqueite.com, y vamos a ver qué ocurre si en la sección que tenéis según entrar abajo a la derecha de comprueba tu correo, ¿dónde están mis datos? Es decir, si yo tengo una cuenta, por ejemplo, en Twitter y mañana Twitter es hackeado, aunque yo me haya protegido muy bien, Twitter puede haber perdido mis datos. Y esto, de hecho, puede pasar también a nivel escolar, ¿no? Si un alumno tiene muy buena protección, pero luego un colegio tiene una fuga de información, los datos están ahí. Pues he creado esta pequeña aplicación que tira de diferentes bases de datos para poder ver dónde están mis datos que han sido robados en el pasado. ¿Vale? Esto para que tengáis también una opción útil para salir con alguna idea interesante. Fijaos, me refiero también personal, ¿no? No solamente del centro de los centros. Si yo pongo, por ejemplo, un correo que tengo mío antiguo, Enrique, ahí está, y doy a enviar, a ver qué ocurre. Está buscando en Internet y en pocos segundos ahí lo tenemos. Fijaos, en este caso esta información es pública, es decir, mis datos de LinkedIn en el año 2012 fueron filtrados y en este caso fue email y contraseña. Y no solamente me afectó a mí, esto afectó a más de 164 millones de usuarios. ¿Ok? Por eso, ¿me puede pasar a mí? Por supuesto que sí. A mí en este caso y a más de, como veis ahí, 164 millones de usuarios. Esto solo LinkedIn, hay más ejemplos. De eso, si ponemos otros correos electrónicos, podemos ver un montón de información y por eso os invito a que lo hagáis. Tranquilos, no guardo ningún tipo de datos. O sea, el email que pongáis aquí no lo almaceno en ningún lugar, ni lo utilizo para marketing, ni publicidad, ni nada absolutamente. Esto es sin ánimo de lucro. Y bueno, simplemente quería haceros ver cómo es posible realmente sí que esto me afecte. Por eso, aquí estoy, voy a seguir avanzando y voy a ofreceros pues una solución o lo que desde Hackrocks creemos que es lo mejor para que esto, en caso de que suceda, estar preparados, en caso de que pueda evitarlo, evitémoslo. ¿Cómo es esto? Pues con un buen fundamento en ciberseguridad, una buena base. ¿Qué es una buena base? Pues bueno, cuando digo una buena base me refiero a tener un conocimiento de la tecnología real. Porque tú puedes enseñar a un niño por ejemplo, a programar diciéndole, si pones estas 3 líneas, esto va a sumar 2 más 2, o puedes explicarle la esencia real de la tecnología. ¿Por qué cuando pongo 2 más 2 eso se transforma en un 4? ¿Por qué el ordenador entiende lo que es un 2, que es un número? ¿Por qué el ordenador entiende que el símbolo más es una suma? Y esa base nos parece muy importante. Hemos dedicado mucho tiempo en Hackrocks a crear una buena base académica en la parte más teórica o de laboratorios, antes de ir a los ejercicios, para que un alumno entienda realmente lo que está haciendo y no simplemente ponga en práctica un conocimiento sin una buena base sólida, unos buenos fundamentos. ¿Vale? ¿Y cómo se puede hacer eso muy bien? Con buenos casos de uso. Y creemos que si una persona joven, un niño, le indicas que 2 más 2 es 4, y no solamente eso, sino que esto luego, en la tecnología, cuando tú estás en Instagram o cuando estás en un videojuego, si por ejemplo con una matriz quieres ver cómo en un videojuego se mueven los gráficos, el niño va a ver cómo sus conocimientos en matemáticas y en programación, luego esto se aplica al videojuego que él juega todos los días, ¿no? Entonces, estos casos de uso, el gamificar y el poner retos a los jóvenes basados en situaciones reales y en casos prácticos que pueden dedicar en el día de mañana, hemos visto y lo hemos probado ya en nuestra empresa que realmente funciona. Realmente funciona, realmente la gente tiene interés, se divierte haciéndolo e invierte tiempo en educación viéndolo también como una diversión, ¿no? Y de hecho esto da lugar a la concienciación. Es decir, si tú tienes una buena base en tecnología y en ciberseguridad, aunque por un lado sea muy bueno para poder hacer un juego en el mañana, programar, buscar un empleo, también te va a servir para que no te ataquen a ti. Vas a estar concienciado de lo que puede ocurrir. Y el ejemplo que os he enseñado antes del correo electrónico, cuando lo di en mis conferencias, muchos jóvenes rápidamente se meten con el móvil y empiezan ya a comprobar sus emails. Y cuando ven que eso puede ocurrir, se les enciende una bombilla. Y dicen, oye, atención, que esto ya no solamente le pasa a los políticos, que me puede pasar a mí mañana, y mi cuenta de Instagram, que la veo al día 3 horas, puede ser hackeada y de un día para otro pierdo mi Instagram. Y eso de acercarnos a su mundo de una manera práctica y basada en situaciones reales es un tema muy interesante que os propongo probar, por supuesto. Entonces, si esa buena base luego le sumamos una buena práctica, que lo usen, que lo prueben, es ya la clave.
O sea, está claro que si yo te digo que 2 más 2 son 4, pero tú no lo vives, pues bueno, te lo puedes creer. Pero cuando ya lo has vivido, cuando yo te digo, oye, esta página web que hemos hecho, por ejemplo, en tercero o cuarto de la ESO, a lo mejor, que hemos empezado a dar ya HTML, ¿por qué no si hago esta prueba, de repente veo que la base de datos de la página web es comprometida? Pues lo hacen y dicen, cuidado, estoy haciendo una página web que simplemente con 2 o 3 pasitos me la podrían haber hackeado. Entonces, cuando esto lo has vivido y tienes esa experiencia que pongo ahí en ese texto, esa experiencia vital de sentir 2 cosas. Lo primero, que han roto algo tuyo y han roto una barrera que tú pensabas que era sólida. Y lo segundo, el hecho de romper esa barrera. Esa sensación interna que se siente, os lo digo porque, como ha dicho Diego en mi presentación, llevo muchos años en este mundo de la ciberseguridad y es una sensación indescriptible. El notar que te han roto una barrera de ciberseguridad o notar que la has roto tú y darte cuenta que menos mal que la has roto tú y no la has roto otro, ¿no? Entonces, esto es vital. Y una vez lo has sentido, te cambia el chip y empiezas a pensar en la tecnología desde un lado seguro. Al igual que estoy seguro que en los coles, en las empresas que conoceréis, cuando hay un simulacro de incendios, la gente sabe lo que tiene que hacer. O más o menos tenéis claro dónde está el extintor, dónde está la salida de emergencia. Y ahora os hago yo la pregunta. Si mañana vuestro colegio es ciberatacado, ¿sabríais cuál es el primer paso que tomar, el segundo paso que tomar? ¿Los niños sabrían lo que tienen que hacer? Entonces, este tipo de cosas es lo que yo vengo desde hace mucho tiempo evangelizando. Hay que vivir esa experiencia para luego estar protegidos y aprender tecnología de manera correcta y de manera segura. ¿Por qué? Pues muy fácil. Al final esto nos va a dar oportunidades laborales. Nos va a hacer que nuestra vida personal sea más segura y también nuestra vida profesional sea más completa. Tengamos un conocimiento previo antes de entrar ya en el futuro, en el mundo laboral, que es al final, muchas veces ocasiones, lo que estamos preparando, ¿no? Y además de para la vida. Y luego una formación 360. Ya tanto a nivel de profesores como a nivel de jóvenes. Con Integra tenéis un montón de soluciones en ciberseguridad que hacen el ciclo completo y me parece una suerte tener estas posibilidades y en concreto con Hackrocks completarlo con la educación. Empezando por los niños, pero ojo, tenemos también contenido para profesores. Obviamente, todo este contenido que para jóvenes, un profesor tiene que tener pues, unas soluciones, los ejercicios resueltos, un temario y por supuesto hemos cogido el temario ahora mismo de la consejería y a nivel nacional de qué hay que saber, por ejemplo, en la asignatura de tecnología por cursos y hemos adaptado nuestro contenido por niveles de dificultad y por edades. De tal manera que alguien que está en primero de la ESO obviamente no puede dar lo que da alguien que está en primero de bachillerato. Y luego es importante también poder adaptarnos, no llegar a un colegio y decir el temario es este y ya está. No, si en vuestro colegio tenéis en primero este contenido y en cuarto este otro en vez de en segundo, obviamente que sea modular y poder adaptarnos a cada colegio. Eso tiene que ser algo fundamental. Por eso voy a enseñaros Hackrocks. En unos minutitos que nos quedan vamos a ver Hackrocks. ¿Qué es esto que os estoy contando de una manera real? Vamos a verlo con ojos. Y os voy a poner, un primer vídeo para que veáis de qué se trata. Espero que os guste. La imagen quizá por la conexión va a ir un poquito más desfasada, pero el audio debería escucharse perfectamente. Espero que os resulte interesante. Aquí es donde vivimos. Aquí es donde pasamos más de 6 horas y media al día. Y aquí es donde está el peligro. La transformación digital está cambiando el mundo y los ciberdelincuentes están más cerca de lo que pensamos. La pregunta no es si vamos a ser atacados, sino ¿cuándo vamos a recibir el ciberataque? ¿Somos vulnerables? ¿O es que piensas que tú no puedes ser hackeado? Aprender ciberseguridad es la clave para un futuro seguro. Porque en un mundo tan cambiante, solo puedes hacer una cosa: formarte. En Hackrocks confiamos en una formación de máxima calidad y con los estándares más altos para protegerte de lo que hay ahí fuera. Hackrocks, el mejor aliado tecnológico para formarte en ciberseguridad. Aprende, protégete, prepárate. Conviértete en el hacker del futuro. Hackrocks. Muy bien, pues, ¿qué es esto de Hackrocks? Y vamos a entrar ya más en materia académica, ¿no? Y a poner esto más en el foco. Bueno, lo primero, el Hackrocks surge, ¿no?, de esta innovación con ciberseguridad, la necesidad de formación y prevención en ciberseguridad de alumnos, profesores y en general de los centros educativos. ¿Cómo? Pues de manera práctica, en entornos controlados, que si tú rompes algo no pase nada, hay que experimentar, hay que romper. Y es muy importante que esto sea en un lenguaje académico, en un lenguaje
escolar, no tanto un lenguaje tan técnico, ¿no? Sino, por eso es importante, como os comentaba, que nuestro equipo académico genere estos contenidos, adapte la parte tecnológica para que tanto profesores como estudiantes y alumnos lo vean pues de su idioma. Por ello, aquí tengo unos casos de uso que creo que van a ser súper interesantes para todos nosotros. El primero, obviamente, la formación de los alumnos. Tenemos varias opciones. La primera, acompañamiento a materias tecnológicas, es decir, si ya tenéis una asignatura de tecnología, podemos acompañarla muy bien con HackRocks. Y además, es posible que subir el contenido que ya tenéis a nuestra plataforma. Obviamente el contenido seguiría siendo vuestro. De tal manera que podríais unificar todo en HackRocks. El contenido en programación, en robótica, en inteligencia artificial. De hecho, ya estamos trabajando con algunos coles. De hecho, hace una semana terminamos una competición que hicimos de exactamente estos temas. Inteligencia artificial, robótica, programación y ciberseguridad para diferentes niveles. Por lo tanto, opción 1, tecnología y ciberseguridad con HackRocks. Opción 2, materia extraescolar. Esto es posible perfectamente, al igual que hay ajedrez, al igual que hay inglés. Oye, ¿por qué no formarnos en ciberseguridad, invertir tiempo en esto que estoy seguro que va a dar un futuro, como habéis visto en las primeras diapositivas, muy bueno en el ámbito laboral? Por lo tanto, tenemos esas dos opciones de despliegue. Y además el tiempo de despliegue es muy rápido. En unos días podemos tener la plataforma lista y en pocos días más, en 1 o 2 semanas, podemos adaptar contenidos y proporcionaros ya la plataforma. Obviamente el contenido lo tenemos organizado por edades, también por dificultad. Y siempre vais a tener los materiales de evaluación y una posibilidad de seguimiento del aprendizaje. De tal manera que tendréis ejercicios, cómo resolverlos y luego también un panel donde vais a ver a nivel global de la clase el progreso y a nivel individual por cada alumno de lo que lleva hecho y lo que no lleva hecho. Esto os lo voy a mostrar en unos segundos. Por otro lado, también tenemos la parte de aumento de motivación y trabajo en equipo. Esto lo hemos incluido y, de hecho, en la presentación inicial os confieso que no estaba porque lo hemos ido descubriendo, llevamos ya con la empresa más de un año, porque tenemos centros que nos han dicho que gracias a HackRocks, como está gamificado, hay un ranking, hay clasificaciones, puedes hacer equipos dentro de la plataforma y trabajar por equipos dentro de clase. Hay un profesor, de hecho, en concreto, que ya somos muy, muy amigos, que me ha dicho que gracias a esto ha conseguido que alumnos que eran más callados, pero que eran muy inteligentes, de repente se han posicionado como los más listos de la clase, en el top del ranking. La gente quiere meterse en su equipo, han generado nuevos amigos. Esto lo hemos generado y realmente estamos muy contentos por ello, ¿no? Por otro lado, formación de profesores. Obviamente, profesores y empleados de los centros también tenemos esa posibilidad por etapas, por diferentes niveles. Quizá una sección más inicial de concienciación a nivel inicial, cómo utilizar el correo electrónico, cómo proteger nuestro teléfono móvil, nuestros dispositivos, ¿no? Y poco a poco esta protección digital que también nos sirve a nivel personal. Y luego, por otro lado, tenemos competiciones. Podemos hacer una competición dentro del centro y una competición fuera del centro. Por ejemplo, fuera del centro, las que son más públicas, tenemos mejora de imagen, mejora de reputación. Podemos organizar quizá un campus en verano tecnológico donde tengamos HackRocks para ir avanzando en cuanto a contenidos. Y, por supuesto, captar nuevos alumnos. Estamos en un momento ahora que, por muchos colegios con los que hablo, estáis seguro buscando nuevos alumnos para el curso que viene, captar talento, ¿no? O temas de extraescolares, ver qué opciones nuevas podéis ofrecer. Pues oye, con nosotros tenéis aquí un aliado, ¿no? Y también con Integra, por supuesto. Y luego también privadas. Estamos haciendo competiciones privadas para motivar a los alumnos. Detección de talento. Porque yo, por ejemplo, personalmente en mi colegio hacíamos también este tipo de cosas. Opciones para ver talento. ¿Dónde puedo invertir mi futuro para la parte de orientación? En dónde puedo encontrar trabajo en el futuro, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas o generación de equipo en la clase. ¿Y cómo? Pues como lo veis ahí abajo, con la gamificación del aprendizaje. Un ranking, equipos, dar premios. Entonces, bueno, básicamente nos gusta dividir el contenido en dos maneras y después de este slide os enseño la página web y por mi parte habré finalizado. Básicamente tenemos en HackRocks dos partes, la plataforma y los contenidos. La plataforma puede ser personalizada, por supuesto, que venga el logo del colegio, que con vuestros colores corporativos, que tengamos la clasificación dentro de vuestro cole por alumnos y por equipos y que podáis trabajar en ella competiciones, clases de tecnología, digamos que los profesores tengáis ahí una buena imagen en la parte tecnológica y que ofrezcáis un diferenciador también tecnológico, que vuestro cole se pueda diferenciar y captar nuevos alumnos y estar ahí, ¿no? En este mundo tecnológico que quieras que no, está llegando día a día.
Y luego la parte del contenido, que esto queremos daros aquí una imagen de flexibilidad. Tenemos retos, tenemos teoría, tenemos itinerarios, que es conjunto de retos y teoría, y por supuesto también laboratorios, que son ejercicios donde los alumnos pueden ir probando no evaluables para luego cuando lleguen a los retos y a la parte de evaluación sí lo puedan tener, ¿vale? Ya ese conocimiento practicado de antes. Como os comentaba, podemos integrar contenidos que ya tenéis y no os preocupéis que tendréis todo el contenido docente completo, tanto los ejercicios como las soluciones. Además, si necesitáis también crear contenido más ad hoc, más personalizado, lo podemos hacer. Y comentar también que derivado a investigaciones que hemos hecho y que hemos hablado con vosotros también en el pasado, tenemos la guía docente que exige el Ministerio y las consejerías, y eso lo hemos mapeado con nuestro contenido para que os ayudemos también a cumplir con esas guías docentes que muchas veces pues llegan impuestas, ¿no? del Ministerio. Así que nada, vamos a ver HackRocks, vamos a ver en qué consiste la plataforma, que esto y siempre se va a entender mucho mejor de lo que os he contado. Así que vamos a ello. Aquí estoy. Bueno, pues esto que veis aquí es HackRocks. HackRocks tiene una sección inicial que viene retos, laboratorios, Academy, que es teoría, itinerarios, que es conjunto de lo que habéis visto en la parte anterior, retos, laboratorios y teoría, competiciones y un ranking. De hecho, vamos al ranking y veis que en este caso tenemos un ranking mensual y un ranking global. Esto es a nivel público, o sea, además de ofrecer esto a colegios, tenemos una página web pública donde la gente desde casa puede colaborar y nos sirve también para mostrar lo que ofrecemos. ¿Cómo sería en un cole? En vez de HackRocks vendría vuestro logo y en vez de ser este color azul sería vuestro color corporativo. De tal manera que para el alumno es transparente, es su cole. No sale del cole y obviamente se queda privado en su sección, en su burbuja de su colegio. Ranking, tenemos ranking mensual, tenemos ranking global, que esto es ya pues, en el tiempo. Podemos hacer, por ejemplo, un ranking del mes y un ranking por evaluación, por trimestre. ¿Ok? Y luego tenemos un ranking de clanes. Pues aquí se puede hacer equipos y que los alumnos vayan haciendo equipos y vayan ganando puntos de manera conjunta. Esto es muy útil y lo estamos utilizando ya en algún centro para que se hagan equipos en la propia clase, equipos de 4 o 5 personas que vayan abordando los diferentes retos que les vamos ofreciendo. ¿Qué ve el profesor? La parte de evaluación, que sería esta pestaña que hay adicional, que un alumno no ve y el profesor ve. En esta evaluación tenemos, en primer lugar, parte práctica completada, un porcentaje, lecciones académicas completadas, otro porcentaje, teoría y práctica. Calificación media de la clase, esta clase pues oye, es una buena clase, ¿no? Un 8,28, notable. Y luego la puntuación media a nivel de retos, a nivel de puntos que podrían haber conseguido. Como veis, aquí hay un montón de contenidos. Esta es la parte práctica de los retos. Tenemos los que están completados, los que están en progreso y algunos retos que todavía no han iniciado. Ok, bueno, podemos hacerlo por trimestre. Esto obviamente se puede descargar el report en Excel y podemos luego trabajar con ello. Lecciones, pues parecido. En lecciones que tenemos, introducción a la ciberseguridad, phishing, malware, criptografía. Bueno, pues vamos viendo que sí se van avanzando un poquito más. Si vamos bajando, vemos que en la parte de calificaciones tenemos a nivel de dificultad. Pues mira, en los retos que son de iniciación, parece que se consiguen casi todos los puntos disponibles. En los que son fáciles, quizá no tantos, pero se van resolviendo. En los medios, aquí de repente hemos visto que hay más diferencia y en los difíciles parece que sí los están haciendo. Por eso podemos ver rápidamente si quizá el contenido que consideramos medio habría que bajar un poco el nivel, ir subiéndolo y nos adaptamos así a cada clase. Lo mismo ocurre con las lecciones. Y luego, esta sección en concreto ha dado mucho que hablar, que es que distribución de resoluciones. Vais a poder ver qué días y en qué momentos, en qué semana los alumnos acceden al contenido. Para que veáis, pues mira, los viernes, como había examen el lunes siguiente, pues han dedicado más tiempo, ¿no? O el domingo, de repente al final, como había examen el lunes, se han metido más en la plataforma. Una distribución de resolución de los contenidos, para que también sepáis, pues, con un mapa de calor, si están dedicando tiempo a esto. ¿Vale? Obviamente también es importante el tiempo de resolución. Con esto rápidamente se ve quién es el que menos tiempo resuelto, 17 minutos. Media de tiempo de resolución de los ejercicios, 1 hora. Máximo 6 horas. Esto por niveles de dificultad. Como os indico, esto ha sido revisado en nuestro caso por nuestro director académico y creado por él también. Parte de esto, ¿no? Obviamente, que es un profesor. Y comentándolo esto internamente me decían, mira, esto es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo fui profe. ¿Vale? Bueno, de hecho sigue siendo profesor a día de hoy. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos
también pistas solicitadas. Por ello, os voy a enseñar un reto que lanzamos el otro día, que está muy cerca de los alumnos, del su mundo. Simón, un streamer de éxito. Ahora está de moda todos los alumnos, o la gran mayoría, que tú le dices que quieres ser de mayor y te dicen, quiero ser streamer. Perfecto. Hagamos un reto de streaming. ¿En qué consiste este reto? Bueno, pues es un reto que da 55 puntos, que es de nivel fácil. Ha sido resuelto 17 veces en menos de una horita, porque es de dificultad fácil, y han usado un poquito más de una pista de media. Entonces, aquí tenéis de qué se trata. ¿Qué es esto? Es un streamer que cobra en bitcoins, en esto de las criptomonedas. ¿Qué es esto de las criptomonedas que vimos tanto en estos días? Pues aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Este streamer ha perdido su contraseña y no puede entrar. De tal manera que, aunque sea un streamer de éxito y sea jovencito y esté ganando ya un dinero inicial, ha perdido su acceso a las criptomonedas, su contraseña. ¿Qué hemos hecho aquí? Muy sencillo. Accedemos al reto y tenemos una pequeña descripción adicional, un fichero adicional, que es un fichero de texto con unas contraseñas que hay que averiguar qué hacer con ellas. Y si sigo haciendo scroll hacia abajo, tenemos aquí lo siguiente. Tiempo transcurrido, pistas y solicitar mentoría. ¿Qué es esto de las pistas? Muy fácil. Queremos huir de la frustración. No queremos que un alumno llegue aquí y no sepa seguir. Y por ello, si de los 55 puntos puedo gastar alguno y consumir alguna pista, sería maravilloso. ¿Vale? Pues del 55 menos 6, voy a usar la pista. Bueno, obtengo 49, pero ya tengo una pista. Y pone que este streamer tiene presencia en redes sociales. Va a haber que investigar un poco más a este streamer, ¿no? Si aún así sigo atascado, puedo solicitar mentoría. Que esto hay algún colegio que le gusta tenerlo, alguno que no le gusta tenerlo. ¿Qué es esto? Que la gente colabore entre ellos, que tú puedas pedir ayuda, que puedas pedir ayuda a los profes, que puedas pedir ayuda a la propia clase. Esto hay algún cole que lo quiere poner, lo quiere quitar, somos flexibles. La mentoría, pues aquí lo tendríamos y es un chat donde podemos también trabajar de manera conjunta. ¿Ok? Entonces, bueno, si os parece, vamos a ver siguientes pasos, cómo habría que resolver este reto. En este caso, bueno, vemos que es un streamer de éxito, se llama Simón Rambot. Pues habría que investigar un poquito más, redes sociales, qué hacer con ello, ¿no? Entonces, bueno, hay dos maneras de resolver este reto, lo dejo en el aire. La primera, una parte más técnica, que si en tecnología damos temas de sistemas operativos, se podría utilizar con este fichero de contraseñas, y una manera menos técnica, que sería investigar en redes sociales un poquito más. Obviamente lleva tiempo, hoy no lo resolveremos, que serían varios minutos. Os invito a que lo hagáis y entréis en HackRocks. Y de hecho con los siguientes pasos que os voy a contar ahora mismo. Pero quería transmitiros que hay diferentes maneras de resolver esto, ¿no? Una más práctica basada en lo aprendido en tecnología, una quizá menos práctica, pero que también es viable, ¿por qué no? Que es investigando en redes sociales, utilizando bien Internet y las redes sociales. ¿Vale? Por ello, ya solo me queda para terminar los 30 minutitos esto de aquí. Siguientes pasos. Muy sencillo. Este reto que habéis visto lo podemos probar. Os lo podemos dar para que lo probéis gratis. Si accedéis a HackRocks.com a nivel usuario de andar por casa, tiene coste. Lo que hemos propuesto desde Integra más HackRocks es que lo probéis. Que probéis en verano, que estéis hasta el 1 de septiembre con unos retos que hemos preparado un entorno de pruebas con retos y exactamente este reto que habéis visto. Lo vais a tener ahí para que podáis ver cómo se hace, experimentar, que juguéis vosotros también con ello. Porque la mejor manera de ver si algo os cuadra es que lo probéis, que experimentéis, que veáis los laboratorios que hemos creado, la teoría que hemos creado, los retos. Y que si veis que os cuadra, perfecto. Tenemos tiempo todavía, queda tiempo para el curso que viene. Tenemos ya gente que estamos cerrando para empezar en septiembre. La idea sería probadlo, si os gusta, empecemos. Lo tenéis gratis durante el verano y si ya en septiembre os parece bien, gracias a Integra también tenemos unos precios muy competitivos por ir de la mano con ellos. Hemos hecho un acuerdo súper estupendo, ¿verdad, Diego? Y nada, solamente queda eso, probar, empezar y si tenéis cualquier pregunta, entiendo que ahora tenemos un huequecillo, ¿verdad, Diego? Para preguntas. Sí, sí. A contaros una cosa que además va a venir perfectamente para todos vosotros que entendemos que vais a meteros en la plataforma porque os vamos a hacer llegar a cada uno de vosotros las instrucciones o lo que necesitáis para que podáis entrar en la plataforma con esa plus que hemos comentado de tener gratis hasta el 1 de septiembre para que lo podáis probar. Entonces, un poco lo que yo quería contar en mi charla es un poco daros una serie de herramientas de manera general que utilizan los hackers, pero que también podemos utilizar nosotros para ver cuál es el nivel de protección que realmente tenemos y para que seamos conscientes de la cantidad de pistas que nuestra vida digital
va dejando a lo largo de las cosas que hacemos en Internet, ¿no? Entonces, solamente comentaros que dentro de las herramientas que hay, pues tenemos que hay herramientas de identificación de equipos en red. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que podáis tomar nota, pero como os vamos a mandar no solamente las presentaciones, sino que vais a tener el vídeo que lo vais a poder consultar, no hace falta que estéis tomando notas, sino que aprendamos y veamos cuáles son realmente las cosas interesantes de todo este mundo de la ciberseguridad, que es un mundo complejo, es un mundo, pero que tiene tanto para bien o para mal. Nosotros vamos a tener herramientas para defendernos y tenemos que conocer, como está comentado antes Enrique, pues todos los riesgos que todo supone. Entonces, las herramientas en general las podemos clasificar como herramientas de identificación de equipos, podemos conocer en una página web cuál es el CMS, o sea, cuál es el sistema que proporciona el contenido, ¿vale? Porque eso nos va a dar pistas de cómo atacar un sitio web. O sea, no es lo mismo si yo tengo un Joomla o si tengo un WordPress o si tengo cualquier otro sistema de contenidos, ¿no? De gestión de contenidos. También puedo intentar identificar el propietario a través de los nombres que se han dado en un dominio. Puedo consultar esa información. También puedo ver la identificación y cómo están configurados o cuáles son los DNS que tiene asociado un determinado dominio. Puedo encontrar objetos, archivos y directorios ocultos en rutas cuando puedo enlazarlo con el tipo de CMS que tengo en mi página web. A mí me va a dar ya de por sí una serie de directorios que sabemos que se utilizan en esos CMS y que alojan o pueden alojar información bastante sensible. También podemos utilizar herramientas que nos permitan detectar las vulnerabilidades del sistema. Podemos analizar, por supuesto, las aplicaciones web y, finalmente, pues las bases de datos. Otra manera de ver esto es que, lógicamente, dependiendo del objetivo de lo que yo quiera obtener, vamos a ver que existen herramientas que permiten conocer o atacar un sitio utilizando fuerza bruta, por ejemplo. Entonces, puedo utilizar herramientas que me permiten utilizar ese fichero que ha comentado antes Enrique, ese fichero de contraseña, yo lo puedo volcar contra una determinada página web y ver automáticamente, esto empieza a dar ataques hasta que encuentra la clave, ¿no? la llave, lo que necesitamos para entrar. También, por supuesto, existen técnicas para acceder a redes inalámbricas, y esto es importante porque en los colegios y en las casas y en las oficinas y en todas partes, pues es muy importante que veamos cuál es el nivel de seguridad que tenemos configurado en nuestros puntos de acceso, ¿vale? Estas cosas, pues al principio me parece que no tienen tanta importancia, pero luego vamos a ver que hay herramientas que permiten hacer esto de manera prácticamente automática. Por supuesto que se pueden hacer escaneos y suplantación, ya lo veremos un poquito más adelante, pero esos son las herramientas que se llaman man in the middle, o sea, el hombre del medio, en donde yo puedo poner una pequeña aplicación que me permite interceptar el tráfico que hay en una red y a partir de ahí poder ver qué tipo de información se está transmitiendo entre dos equipos, ¿no? Y finalmente, herramientas de explotación de vulnerabilidades. Para hacer esto de manera muy simple, esta es la clasificación que vamos a usar. Yo voy a proponeros una serie de herramientas y estas herramientas son unas herramientas de análisis forense para que veáis lo importante que es, conocer qué tipo de información yo estoy dando adicionalmente al propio documento en sí, al propio contenido en sí, ¿vale? También hay herramientas de análisis de recursos que nos permiten ver, y esto es muy importante que lo hagamos de manera periódica, ver cuál es el nivel de actividad que tenemos en un equipo. Cuando un equipo tiene un nivel de actividad muy alto, si que tú estés haciendo tareas que consumen muchísimos recursos, pues yo ya debería sospechar que hay algo que está funcionando en ese ordenador que no debería estar funcionando, ¿vale? Entonces vamos a ver que también hay herramientas para analizar esos recursos y que me permiten ver el comportamiento y uso de recursos, red, memoria y procesador. Hay otras herramientas para la ciberdefensa. Vamos a ver
cómo es necesario tener una política de seguridad en los colegios, pero también en las casas, que nos permitan saber cuál es el tráfico que yo quiero permitir y cuál es el tráfico que quiero denegar. Y también, por último, pues las suites para las comprobaciones de vulnerabilidades y su explotación, ¿no? Vamos a ver por encima un par de ellas. La primera, y veréis, todas estas herramientas están disponibles en suites, sobre todo en Linux, que ya vienen preparadas con todas estas herramientas. Os voy a dar solo el nombre de dos de ellas. Una es Parrot OS y otra es Kali Linux, que quizás es muchísimo más conocida, y que ya vienen preparados con todos estos comandos que se pueden utilizar para ver muchas cosas que queremos saber acerca de lo que se puede conocer sin que sea tan evidente, ¿no? Estas pistas de las que estamos hablando. Pues mirad, por ejemplo, si yo hago un análisis de este fichero que se llama, tecleando Shift Tool y el nombre del fichero, yo voy a empezar a ver un montón de información adicional a la propia información que me provee el propio archivo. Aquí vemos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo puedo saber que se ha hecho en Word, que se ha hecho en la versión Word 8.0, que se ha hecho además en un Macintosh, o sea que esto se ha hecho en un Apple, y que además, pues mira, tengo aquí un autor que se llama Carlito y que además la última persona que lo modificó se llama María Isabel Mozo. Entonces, este es un ejemplo de un archivo que es un .doc, pero os advierto que algunas metainformación que se guarda con los archivos puede ser todavía muchísimo mayor. Por ejemplo, en el caso de imágenes, en donde en algunos casos se guarda incluso la localización geográfica de dónde se tomó la foto. O sea, esto para que veáis que la información que nosotros tenemos y que estamos utilizando a diario nos da muchísima más información de la que creemos. Otra de ellas, muy útil, es el tema de Scalpel. Este Scalpel es una herramienta en Linux que permite recuperar ficheros borrados en un disco duro, ¿vale? O sea que mucha gente dice, bueno, yo es que ese contenido ya lo he borrado, ya estoy tranquilo porque ese contenido ya no está. No, pues los discos mecánicos, sobre todo en los discos mecánicos, que son discos de acceso mucho más lento, pues lo que hace es que marca en el TOC, en la tabla de contenido, ese fichero y lo marca como disponible. Pero el fichero sigue estando y el contenido también. Con lo cual es posible, a través de este tipo de herramientas, recuperar información que hayamos borrado pues, de manera intencionada o incluso involuntaria, ¿vale? O sea, esto es muy importante saberlo, ¿no? Estas herramientas permiten, lógicamente, la recuperación de información en caso de borrados accidentales y en otros muchos casos incluso el formateo, ¿no? de equipos. Herramientas similares, pero que nos dan otro tipo de información, pueden ser, por ejemplo, aquellas que nos permiten ver el encabezado y el pie de un fichero. Y lo vais a entender rápidamente con un ejemplo. Si yo cojo un documento JPEG, que es una imagen, y le cambio la extensión y digo que es un .doc, pues cuando yo vaya a intentar abrir ese fichero, evidentemente Word no lo va a poder abrir. Y yo voy a creer que que ese fichero yo no puedo saber qué era de manera original. Pues os digo que sí se puede saber. O sea, existen herramientas que nos permiten saber cuáles son el encabezado y el pie de un fichero para determinar, dependiendo de esa estructura, de una estructura tipo que tienen cada tipo de archivo, nos permiten saber si es un fichero de Word, si es un fichero de texto o si es un ejecutable o qué es, ¿vale? Otra de las herramientas que se utilizan muchísimo, pues por ejemplo es el IDA Pro, que son de esa familia de decompiladores y depuradores que nos permiten conocer cuál sería la ejecución o el comportamiento que podría tener un determinado fichero ejecutable. Ese fichero ejecutable puede ser decompilado,
para saber y entender en lenguaje máquina, evidentemente, un muy bajo nivel, pues cuál sería un poco la estructura de ese fichero de ejecución. Este tipo de técnicas son muy útiles para saber, muchos antivirus se basan en estas técnicas para conocer si un fichero, aunque le hayamos cambiado el nombre y aunque lo hayamos cambiado con otro tipo y tal, se trata de un virus o de un malware que puede ocasionar algún tipo de daño. Otra de las tareas o herramientas imprescindibles en todo este tipo de cosas son, evidentemente, el tema del administrador de tareas. En este caso he puesto un ejemplo de Windows, que es una herramienta bastante completa, que me permite seguir y analizar en todo momento cuáles son los procesos que están abiertos para poder saber si existe alguna actividad sospechosa. En la parte de ciberdefensa, deciros que dentro de cualquier política de seguridad que se plantee en un servidor o en cualquier equipo que quiera ponerse en un sitio con acceso público, pues debe poderse determinar qué puertos y qué tipo de información es la que va a servir el servidor. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, simplemente que de entrada quita toda la información que haya y solamente habilito aquella que voy a aceptar, ¿vale? O sea, que esta es una de las cosas básicas que deben establecerse cuando se pone un equipo que puede estar disponible o que puede ser visto a través de la red, ¿no? Estas son reglas de un firewall, ¿vale? Más cosas que hay que saber. No solamente hay que determinar qué puertos son los que están disponibles en un servidor, sino que además es necesario que yo tenga herramientas de control para que me permita saber si un determinado acceso que se está haciendo en un puerto legítimo se está haciendo de una manera que me pueda dar a mí algún tipo de pista de que se está atacando. Esto, por ejemplo, es muy simple. Yo tengo una página web, todo el mundo sabe que las páginas web por lo general se sirven en el puerto 80 y que en este puerto 80, evidentemente, yo voy a tener la posibilidad de que alguien entre y mire una página web. Pero ¿qué pasa si detecto 1000 peticiones de esa página web? Pues yo voy a tener un problema porque posiblemente mi máquina no sea capaz de entregar la información y se va a empezar primero a ralentizar el servicio y finalmente es posible que acabe denegándose, ¿no? Esto es lo que se denomina un ataque de denegación de servicio. Bueno, pues esta herramienta de Snort lo que nos permite es poder establecer reglas para poder saber si un acceso a una determinada página o un determinado puerto, pues poder poner una alerta que me permita decir, oye, pues si pasa de 1000 o si pasa de 10.000 o si pasa de un número X en menos de un minuto, pues quiero saberlo, porque evidentemente yo voy a poder bloquear esa IP y decir, oye, pues este señor que me está intentando hacer algún tipo de ataque, pues lo voy a frenar. Para el análisis del tipo de malware, comentábamos antes que es posible saber cuál es el comportamiento de los ejecutables. Entonces, Yara lo que hace precisamente basándose en el tipo de librerías que quiere utilizar o que está pretendiendo invocar, es posible saber qué tipo de malware es el que tengo en mi ordenador, ¿vale? Entonces, son herramientas que, insisto, están en estas suites, cualquiera de ellas, y que nos permiten tener una información bastante sencilla. Por último, voy a llegar, digamos, a las que ya son de más alto nivel. Estamos hablando de herramientas que nos permiten comprobar las vulnerabilidades e incluso la posibilidad de que nos diga qué tipo, no solamente qué tipo de vulnerabilidad, sino pistas sobre cómo explotar esa vulnerabilidad. Voy a hablar de una de las más sencillas, pero al mismo tiempo es una de las más simples y más fáciles de poner en marcha, que se llama Legión. Esta herramienta, como veis, yo voy a buscar en una determinada IP y me va a decir qué tipo de puertos, qué puertos están abiertos y además me va a decir las versiones que tiene de cada uno de los servicios que están instalados e incluso con la posibilidad de que me diga qué tipo de vulnerabilidades ya han sido detectadas para esa versión de ese servicio, ¿vale? O sea, que son herramientas sencillísimas que cualquiera puede utilizar, con lo cual, imaginaros, si vosotros vais a poder utilizarlo de manera más o menos inmediata, imagínate esto en manos de un ciberdelincuente, no digo de un hacker, como dice
Enrique pues es alguien que a lo mejor nos va a ayudar a ver esas vulnerabilidades y nos va a ayudar a corregirlas. Otra de las técnicas que se utiliza muchísimo en todo este tema del ataque es la técnica del man in the middle. O sea, que es yo interceptar el tráfico que existe en una red entre dos equipos y a partir de esta herramienta poder ver qué tipo de tráfico se está ejecutando. Y fijaros, esto es un ejemplo concreto que se ha hecho y mirad, aquí no solamente me está diciendo a qué página he ido, con qué protocolos, etcétera, sino que además me está diciendo que he introducido en una cajita admin y que además he dado esta password. Esto nos tiene que alertar inmediatamente en el hecho de que es necesario que todos los equipos que se pongan en la red y que sirvan algún tipo de información o que la soliciten, tipo formularios, etcétera, deben tener sus correspondientes certificados, porque si aquí tuviéramos un certificado, aquí no podríamos ver esto. Ese certificado nos garantizaría que la información no va a viajar en la red de manera plana, sino que va a estar encriptada, ¿vale? O sea, que esto es importante recordarlo. Y por último, pues suites de comprobación de vulnerabilidades y de explotación. Esta es una herramienta muy conocida también y además open source, o sea, libre, para precisamente escaneo de todas estas vulnerabilidades que podamos encontrar en un equipo. Con la información que me da, esta información que me puede dar OpenBus, así como la que pueda obtener de Legión, existen ya una suite que permite la explotación directa de una vulnerabilidad. Esto significa que si yo conozco cuál es el mecanismo por el cual yo puedo aprovecharme de una determinada vulnerabilidad, no hace ni siquiera falta que yo sepa hacerlo o construir ese script para poderme meter, sino que puedo utilizar estas bases de datos enormes que se llaman Metasploit y que ya me va a dar, no solamente me va a proponer cómo usar un determinado vulnerabilidad, un exploit, sino que además me va a decir qué términos tengo que meter o qué parámetros tengo que meter y finalmente me va a dar un resultado. Aquí se ha puesto hola humano para decir que efectivamente el ataque finalmente ha tenido éxito. O sea, que yo puedo entrar, puedo tomar el control de ese equipo y a partir de ahí, pues imaginaros, escalar en los privilegios o borrar o directamente ya pues hacer cosas peores como por ejemplo pues encriptar la información para que quede totalmente no consultable o directamente dañada. Finalmente, para acabar, a ver, la ciberseguridad o seguridad de la tecnología se enfoca en la protección de infraestructuras y en la información contenida en ordenadores, ¿vale? O que circula en las redes. Que la ciberseguridad es una metodología que hace uso de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes que pretenden minimizar los posibles riesgos de las infraestructuras, ¿vale? Que la ciberseguridad debe aplicarse en software, lógicamente, bases de datos, metadatos, archivos, en el hardware y en las redes. Y que pese a todo, y esta es la parte que conecta con todo lo que estamos hablando hoy, que pese a todos los esfuerzos que se pueden mantener para que los elementos técnicos estén correctamente disponibles, tenemos el último de todos los problemas, que es el problema del error humano. Y este error humano, que es el usuario que se deja engañar y que hace una acción que hace vulnerable el sistema. Entonces, bueno, pues aquí el chiste es simplemente, aquí un ring de boxeo, aquí en este lado un montón de hardware, de software, de cosas de encriptamiento, de todo lo que quiera, y en este otro lado pues tenemos a una persona que se llama Dave y que simplemente es el que va a ocasionar finalmente el daño en nuestras infraestructuras. Por eso es importante que aprendamos y que entendamos que el tema de la formación es absolutamente imprescindible y que la ciberseguridad debe ser y es una habilidad digital que todos deberíamos tener, padres, profesores, hijos, para podernos mover con seguridad en el mundo actual. Y esto es todo por hoy. Ahora yo voy a
por favor, poner todas las preguntas en el chat y las vamos contestando para, pues, según vayan apareciendo. Buenos días a todos. Una primera pregunta que nos hace Carlos Ortiz es si podemos enseñar a Enrique cómo funciona la plataforma de formación para profesores. ¿Vale? Voy a darte control, ¿vale? Para que puedas mostrarlo. Genial. Sí, de hecho, mira, voy a mostrar la parte un poquito más la parte académica, ¿no? La parte más teórica para que lo veáis también, que creo que es interesante. Mira, muy rápidamente, comparto pantalla. ¿Me lo has facilitado ya, por favor? Sí, ya lo tienes, a ver si... Ahora sí, justo. Perfecto. Muy bien. Pues como veis aquí, lo que os hemos enseñado antes, a ver, esto está por aquí, fuera. Lo que os hemos enseñado antes es el ranking, es los retos. Entonces, os voy a enseñar, por ejemplo, la parte más de laboratorios, ¿vale? Que es más teoría y más formación. Esto, por ejemplo, es una parte más de origen de la criptografía y creo que es bueno que lo veáis, fijaos. Estos son diferentes módulos, es lo que llamamos laboratorios, son como secciones o diferentes pasos, pues a veces los que van a cifrar te saludan. Un poquito de teoría y ejercicios. Y esta es la solución. De tal manera que esto un estudiante, como no es la parte evaluadora, o un profesor también, por eso es que en muchas ocasiones el formato como tal es el mismo, lo que cambia es el contenido. Si yo voy al paso número 2, y aquí hablamos de temas de cifrado, de cuál es la base, ¿no? De esto de ocultar información, que hemos visto, de hecho, ahora en la presentación de Diego. Primera pregunta. Comencemos por estudiar la frecuencia de distintos alfabetos. Vamos a la pestaña tal, vamos a ver qué ocurre. ¿Cuál es la letra más común en inglés? Yo aquí podría probar. Y, bueno, pues obviamente no será SD. Pero sí que puedo decir pedir pista. Y después de la pista, si aún así no lo sé, podemos darle a resolver pregunta. Esto es como funciona un laboratorio. De tal manera que la letra más común es la letra E. Y seguimos avanzando. De tal manera que cuando yo llegue al último paso, tendría un examen y ahí validaré el conocimiento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que los profes tenéis, por un lado, formación para vosotros, donde podemos ir un poquito más de nivel quizá que los niños, donde primero tenemos un contenido más de concienciación. Por ejemplo, os voy a enseñar un itinerario que me parece muy, muy interesante, que es introducción a la criptografía, por ejemplo, perdón, introducción a la ciberseguridad. ¿Qué tenemos aquí? Pues, por ejemplo, son diferentes pasos, lección, reto, vamos avanzando. Pues una pequeña base de ciberseguridad nos parece importante, que es el phishing, poner en práctica lo aprendido en un reto, ¿no? O sea, digamos, ir avanzando poco a poco en estos contenidos, que por un lado para profes es más concienciación y luego hay una pequeña sección ya más relacionada con el contenido que los niños y que los estudiantes van a recibir, ¿no? Digamos que tenemos esos dos módulos y esta es la parte que os he enseñado de laboratorios y, por ejemplo, si de la parte de introducción a la ciberseguridad, esto es una lección más al uso, más teórica, más al old school, ¿no? Más vieja escuela, pero sí que os damos ejemplos, temas de web tracking, cómo nos pueden perseguir, primeros hackers o hackers más famosos, como por ejemplo Kevin Mitnick, que este fue muy famoso, de hecho le conozco en persona. Entonces hemos creado para los profes unos módulos más a nivel global de tener una base en ciberseguridad un poco más histórica de qué es todo esto para que tengáis contenido que enseñar y luego también una parte más de concienciación de cómo usar bien la tecnología. ¿Vale? Entonces, bueno, la pregunta, obviamente, muchísimas gracias por ella, porque creo que era bueno también que vierais eso, de los laboratorios, la teoría más pura, ¿no? Y la parte de los itinerarios. ¿Ok? De hecho, bueno, sí. tenemos... Enrique, hay otra pregunta también que ¿Sí? de una persona, de Daniel, que nos dice que pertenece al PAS del colegio y si podría utilizar la plataforma para aprender como usuario independiente. Ok, sí, perfectamente. De hecho, nuestro modelo de negocios tiene dos vertientes. Una que es B2C, que es elimino esto de aquí, hackrocks.com, y aquí cualquier persona puede entrar. Esto es como si fuera Netflix. O sea, cada mes sacamos nuevo contenido, requiere una suscripción mensual o anual, y vamos sacando nuevos contenidos, pues digamos, mensualmente. De hecho, el otro día fue el día del hacker, o hace poco fue el día del orgullo friki, y hicimos un reto relacionado con el mismo, que era relacionado más con Star Wars. Vamos sacando laboratorios, por supuesto, que también es posible. ¿Qué es lo ideal? Pues, por ejemplo,
sería ideal que esa pequeña parte que os hemos dado para los coles, que va a tener información que no va a estar en HackRocks, o sea, en hackrocks.com tendremos diferentes, digamos, módulos y contenidos que lo que luego os ofrecemos a los coles. Lo ideal que sería que los coles tuvierais la licencia para los estudiantes y también para los profesores, y dependiendo de si eres estudiante, alumno o profesor, pues accedéis a los contenidos que os vamos a ir preparando. Obviamente en esos contenidos os van a servir también para el día a día y también a nivel personal, ¿eh? O sea, tendréis todo incluido. Gracias, Enrique. Diego, hay alguna pregunta más que, por ejemplo, todas estas herramientas que has utilizado de vulnerabilidad y demás, ¿vosotros o desde Integra se puede realizar este tipo de análisis al centro para ayudar un poco a conocer las vulnerabilidades que puede tener cada colegio? Sí, por supuesto. Este es uno de los servicios que realizamos para los centros que lo quieren. O sea, desplazamos a una persona, hacemos allí un análisis de campo, vemos la red, ponemos las herramientas a hacer este tipo de gathering information, que no es otra cosa que recolección de información, y a partir de ahí pues montamos todo el escenario para poder determinar primero cuáles son las vulnerabilidades que se tienen y no solamente eso, cómo proteger finalmente, o sea, qué tipo de acciones hay que hacer para que esas vulnerabilidades desaparezcan. Sí. Lo hacemos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, un poco también al hilo para Enrique de estas cuestiones. O sea, como decías creo que anteriormente, si un centro tiene sus propios contenidos, los podéis adaptar perfectamente a la herramienta, ¿vale? Para que realmente, pues este contenido que se explica en clase pueda tener su parte práctica directamente por parte de los alumnos, ¿así? Efectivamente, tanto la parte teórica, que si tenéis contenidos teóricos o ejercicios muy manuales se pueden automatizar, como habéis visto, con los laboratorios, con pequeños pasos, como también complementaros. O sea, tenemos como las tres opciones. Os damos todo el contenido, nos dais vosotros todo el contenido, o lo mixto, que yo creo que es lo ideal, nos dais lo que tenéis y en base a lo que tenéis os vamos dando pues ejercicio para este módulo, ejercicio para este módulo. Os damos un contenido nuevo, adaptamos ya algún ejercicio que tenéis. Creemos que esa es la opción más coherente para que realmente sea esto personalizado, un servicio personalizado para cada centro y que os sirva en base a lo que ya tenéis, por supuesto. O sea, venimos a complementar. Perfecto. Pues en principio creo que está todo. Daros las gracias a todos los asistentes y por supuesto a Enrique y a Diego, ¿vale? Por la ponencia. Y bueno, indicaros que este webinar está grabado, os lo haremos enviar a todos los asistentes, a todos los que os habéis inscrito y además os daremos el acceso a HackRocks para que podáis probarlo gratuitamente durante todo el verano, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchas gracias a todos y nada, un saludo y hasta la próximo webinar que podamos organizar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer. Hasta luego.